invito a que vayan conmigo al libro de Éxodo, capítulo 30, verso 18. David, en el nombre de Jesús. Vamos allí, en el nombre de Jesús. Y comenzamos entendiendo de que Dios, a través de el tabernáculo, digo bien, sí, ha manifestado siempre lo que hizo, lo que ha hecho y lo que hará en ese tiempo y en este tiempo. Lo que hizo antes del tabernáculo, lo que Dios hizo a través del tiempo del tabernáculo y lo que Dios manifestó en el tabernáculo para nuestros días, en el nombre de Jesús, haciendo una línea de tiempo. Ahí está también Ariel Robles, bendecimos su vida, amado, en el nombre de Jesús. Y vemos en el verso 18, aquí comenzamos, Éxodo capítulo 30, verso 18, dice: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. En el nombre de Jesús. Ahí está el pastor Juan Carlos Cintolo. Te bendigo, amado, en el nombre de Jesús. Y también estamos hablando ahora los viernes en el nombre de Jesús. Entonces, Éxodo capítulo 30, verso 18 determina algo. Y vamos a hablar hoy rápidamente de que hay una realidad, ¿no? Porque queremos luego estar orando por cada necesidad en el nombre de Jesús, ¿sí? Y hay una realidad, y hay dos cosas que para los que anotan tienen que entender, o va a ser muy anotada la cosa, que Dios, ¿qué hizo? Dios dio instrucciones específicas en el nombre de Jesús. Dios dio instrucciones específicas, o bien específicas, ¿a quién? A Moisés. Porque acá lo dice: harás, verso 18 del capítulo 30 de Éxodo, harás, ¿qué cosa? También una fuente de bronce, con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar. O sea, está ocupado el lugar en el medio, está en la mitad de las dos cosas, de las dos partes. Y pondrás en ella, ¿qué? Agua. Entonces no era simplemente un lugar de lavamiento o lavatorio, si se quiere, como quieran decirlo, sino que estaba específicamente, ¿qué cosa? Eran el tabernáculo, en realidad, para que tengan claro, esto es así. El tabernáculo es el diseño del cielo en la tierra. Lo digo de nuevo. El tabernáculo fue el diseño del cielo en la tierra. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Cristo vino a edificar el tabernáculo. En el altar venimos hablando ya hace más de 15 días del altar, o de altares, amén. Entonces, hay una realidad, y acá le está diciendo lo que tenés que hacer. En el verso 19 dice: y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies. Pero yo me voy a quedar con el verso 18. Entonces, ¿qué es el tabernáculo? Es el diseño del cielo en la tierra. Amén. Entonces, ¿qué en el altar qué cosa? Ahí tenemos que entender hay dos cosas que son fundamentales en esta noche. Posiblemente lo podamos seguir el domingo, pero al menos hoy lo vamos a hablar, esto que estamos declarando, es importante, digo, de parte del Señor para cada uno de nosotros. En el altar, fuego. En la fuente, agua. Vamos de vuelta. En el altar, fuego. En la fuente, agua. Porque esto es lo que determina todo lo que viene para nosotros como hijos de Dios y como familias en Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Que para entrar en su presencia, primero tengo que pasar por el altar, quemando, como lo venimos hablando, todo lo babilónico. Amén. Entonces, primero tengo que pasar por el fuego para luego llegar a la fuente. Si no paso por el fuego, no puedo llegar a la fuente. Si no paso por el altar, no puedo llegar a la fuente, en el nombre de Jesús. Entonces es importante que entender qué cosa. En el altar, fuego, y en la fuente, agua. Entonces, entendido eso, ahí está Gabriela también, en el nombre de Jesús. Gabriela Sosa, te bendigo, hija. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Si no se quema todo en el altar, lamentablemente yo no puedo pasar a la fuente, porque no voy a tener que lavarme. Ahí está mi hija, la pastora Caro, en el nombre de Jesús. Gabrielito, allí en Rey de Gloria, en Casanova, en el nombre de Jesús. Entonces, ¿con qué? ¿Qué es lo que pasa? Vamos de vuelta, digan conmigo, para los que están declarando la palabra, digan conmigo. En el altar, fuego, en la fuente, agua. ¿Por qué lo voy a decir muchas veces en esta noche? Porque hay una realidad. Porque en el altar, ¿qué hay? En el altar hay sangre derramada. En el altar hay sangre derramada. ¿Por qué? Porque la sangre derramada es lo que necesito. ¿Qué cosa? Es lo que Dios necesita, a Él llegaba, y no que estamos volviendo a un formato hebreo pasado. No, ya Cristo
formó todo, Cristo es nuestro tabernáculo, Cristo es nuestro altar, Cristo es nuestra fuente de bronce, está todo claro eso, pero tenemos que ver las figuras ¿para qué? Para entender en este tiempo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Por eso, repetimos, ¿por qué en el altar primero? Porque en el altar lo venimos hablando, lo hemos hablado con Rigo con el tema de del profeta, de la viuda, el aceite de Allén, hemos visto la ofrenda del oído, hemos visto desde el altar de un montón de formas, ahí está Olguita en el nombre de Jesús. Entonces, ¿dónde está el tema? Repito, que en el altar se tiene que quemar todo lo babilónico, todo pensamiento, hemos hablado mucho este tiempo de eso, están los demás videos que lo pueden ver. Entonces, ¿dónde está la clave? En el altar había ¿qué cosa? Sangre derramada. Entonces, porque acá lo dice claramente, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar. O sea, es entender de que hay una realidad y lo colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás en ella agua. Entonces, ¿qué es tan importante? ¿Qué hay tan importante dentro de la fuente de bronce, más allá del agua? Porque hay algo muy importante que en un minuto se los voy a decir. Entonces, ¿dónde está la clave? En el altar había, dijimos, sangre derramada. En el altar, en mi altar, podemos decir abiertamente, en mi altar, Cristo verdaderamente pagó con su sangre. Entonces, dicho esto, ¿dónde está la clave? La fuente y su contenido, acá empiezo a hablar de la fuente y su contenido, ¿qué hacen? La fuente y su contenido, ¿qué hacen? Hay una verdad, y ahí dice, en el final dice, en el verso 18 dice, y pondrás en ella agua. ¿Qué vas a poner? ¿Qué hay que poner qué había que poner dentro de la fuente? Agua. ¿Qué había que colocar dentro de la fuente? Agua. Estoy yendo despacio en este tiempo, amén, porque es importante. Ahí está mi hija Josefina, amén, la estamos escuchando. Gloria a Dios, bendecimos a toda la familia en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, bendecida hija, bendiciones, mis amores. Entonces, ¿dónde está la clave? La limpieza, hablando de que la fuente y su contenido me limpia de los restos babilónicos, de los restos de cosas que puedan quedar. La limpieza a mí cada día, ¿qué es? Lavándome. El agua, obviamente todos sabemos que representa la palabra. Entonces todo tenía, yo lo que quiero que entiendan es esto, todo en el tabernáculo tenía medidas, menos la fuente de agua. Lo digo o no lo digo, muy temprano para empezar, pero lo vamos a decir. Todo en el tabernáculo tenía medidas específicas. Menos la fuente. Bendecida Arseña en el nombre de Jesús. Todo en el tabernáculo tenía medidas, sí, específicas. Menos la fuente. ¿Por qué menos la fuente? Porque la fuente determina la anchura, la profundidad, la longitud de lo que yo tengo que lavar en el nombre de Jesús. Entonces, entendiendo estos principios rápidamente, acá me meto, ¿qué es lo que debo saber? El altar de bronce, ¿por qué no tiene medidas? ¿Por qué, no tiene medidas la fuente de bronce? ¿Por qué no tiene medidas la fuente? ¿Por qué no tiene medidas? Porque la fuente representa juicio. La fuente representa juicio. Y al juicio no se lo puede medir de una manera natural, porque el juicio viene para que nosotros seamos edificados en el nombre de Jesús. El juicio está para que nosotros seamos bendecidos, edificados en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, ¿por qué el juicio? Porque hay una verdad. En el juicio vos te van a decir no lo bueno o lo malo. En el juicio te van a mostrar, en el juicio se va a demostrar lo que hay en tu corazón, lo que hubo en tu corazón. Entonces, en este tiempo, más que nunca nosotros tenemos que entender
de que los corazones van a ser pesados, porque no es juicio sobre una emoción, no es juicio en el nombre de Jesús sobre situaciones vividas. El juicio es sobre el corazón. La Biblia, ¿qué dice? No voy a leerlo, pero ¿qué dice? Por sobre todas las cosas que tengas guardadas, o quizá podrías llegar a guardar, por encima de todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, dice la palabra. Entonces, es importante que la fuente que representa, ¿por qué la fuente no tiene medida? Porque no hay una medida para nosotros. ¿Por qué no hay una medida para nosotros? ¿Por qué? Porque, tengo que decirlo abiertamente, lo que estamos hablándole hoy a ustedes, y se lo hablo a usted y a mí más que a ustedes inclusive, es que estamos frente a grandes victorias en el nombre de Jesús, grandes maravillas que van a pasar. También son tiempos de confrontación, pura confrontación. Lo venimos hablando, de mucha, mucha información que termina desinformándonos en el nombre de Jesús, porque se hablan tanto que no se habla nada, pero no es nuestro problema. Entonces, el tema donde está, antes del día del Padre, el día de juicio, la Biblia dice el día de Jehová, el texto dice que es grande y terrible, que va a estar el día del Hijo. El día del Hijo, que es el día del arrebatamiento. Por eso luego del día del Hijo viene el día del Padre, en este caso el día de Jehová, que dice que es grande y terrible, en el nombre de Jesús. Entonces, es importante entender ese principio, porque lo que estamos viendo en este tiempo, más que nunca, es que en el altar de bronce es juicio contra qué. Para los que anotan, el altar de bronce es entender que es el juicio contra el pecado. ¿Para qué existe el altar de bronce? El altar de bronce representa juicio contra el pecado. En otras palabras, sí o sí, porque teníamos que pasar al tabernáculo. Primero el altar, dijimos, en el altar fuego, en la fuente agua, y luego de la fuente viene el lugar santo y luego el lugar santísimo. Así estaba representado el tabernáculo en el nombre de Jesús. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque hay una verdad. Para ministrar cada día, yo para declarar una palabra, para bendecir a mis hijos, para darle un beso a la esposa, para darle un beso al esposo, para bendecir a los hijos, tengo que limpiarme cada día. Y en este tiempo es lo que menos venimos haciendo. Entonces, limpiar nuestro corazón no representa, repito, limpiar nuestro corazón no es una cuestión emocional, es una cuestión de los valores de la palabra en mí, en el nombre de Jesús. Y esto nos pega a todo, esto no queda nadie afuera. Entonces, el tema donde está, que si quiero tener una vida sacerdotal en el atrio, no puedo ministrar sucio, tengo que ministrar limpio, porque Él nos hizo, Apocalipsis 1:6, Él ya nos hizo reyes y sacerdotes. En el nombre de Jesús, gloria a Dios, amén. Amén por todo lo que están escribiendo, amén, en el nombre de Jesús. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque para ministrar cada día debo limpiarme ¿en dónde? En la fuente. ¿Y qué tengo que limpiarme en la fuente? Los restos de lo que se quemó. Los restos de lo que fue quemado. Porque tiene que haber limpieza. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que ya estamos en la etapa, lo hemos hablado hace poco, del lino fino resplandeciente. ¿Para qué? Para recibir al Rey, el día del Hijo. Para no estar en el día de Jehová, en el día del Padre, el día de Jehová. Que como dijimos es grande y terrible. Y ahí comienzan los juicios. Los juicios. Lo venimos hablando. El que no quiere, hay gente que va al altar pero no pasa por la fuente de bronce. Si no pasa por la fuente de bronce, no puedes entrar al lugar santísimo, al lugar santo y por consecuencia al lugar santísimo. Entonces sí o sí, porque muchos dicen, sí, no, el altar, fenómeno. Quemo la carne, saco la grosura de mi vida, ego, soberbia, todo lo que hemos nombrado. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Y volvemos, y tenemos vida de altar, sí, pero tenemos ya que pasar del altar. Tenemos que cada día tener vida de altar, pero también vida de fuente de agua. Porque ahora van a entender, en un momento lo van a entender por qué insisto tanto en esto. Porque hay una realidad. ¿Por qué? Porque si se ministra sucio, ¿cuál es el problema? Si yo ministro sucio, hay un problema. Y lo voy a hacer de esta manera, para que sea más profundo y contundente. Si se ministra sucio, caen ministerios. Amén. Entonces, ¿por qué digo esto abiertamente? ¿Dónde está la situación? Hoy más que nunca parecería que está todo bien, parecería que todo es lícito, que todo vale, que no pasa nada, sí que pasa. Sí, porque cada acción tiene su consecuencia, sea buena o sea mala.
Cada acción tiene su consecuencia. Y nadie habla de valores, ¿no? Porque nadie habla de valores. Entonces, estamos parados que el altar no solamente es el primer valor, sino que la fuente es el segundo valor que nos habilita para vivir y extendernos, sí o sí, entre el lugar santo y el santísimo. En definitiva, el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque hay una verdad. ¿Por qué algunos ministerios caen? ¿Por qué las familias caen? ¿Por qué no hay valores matrimoniales, familiares? Obviamente, entre padre e hijo y padre, dice el libro Malaquía, que estamos en tiempo que los corazones de los padres se unen a los hijos, el de los hijos a los padres. Eso ya comenzó a suceder, gracias a Dios. Pero también hay confrontación ahí, porque hay una verdad ineludible. Dios está rompiendo estructuras en este tiempo. ¿De qué manera? En el nombre de Jesús. Dios está rompiendo estructuras. ¿De qué manera, digo? ¿Por qué? Porque hay una verdad. La suciedad, digo, es contaminación, espiritual babilónica. Entonces, ¿por qué? Babilonia, ¿qué significa? Muchos no lo saben, lo digo esta noche. Confusión. Entonces, la confusión viene ¿para qué? Para que vos no aceptes, obviamente, ¿qué cosa? La vida de altar y la vida de fuente. Porque no está por capricho la vida en la fuente de bronce. Dios la puso con propósito a propósito. Gracias, mamá. Entonces, ¿el tema dónde está? El altar de bronce, ¿qué es? Empezando a recapitular. El altar de bronce es, ¿qué cosa? Es juicio. Y uno dirá, wow, contra el pecado. No, pero decime que no pasa nada. No te puedo decir que no pasa nada, ¿sabes por qué? Porque hoy se rompen tan cual. Hoy se rompen techos, como esos 4. Hoy se tumban los techos en el nombre de Jesús. Hoy los altares se van a encender en el nombre de Jesús. Hoy se van a encender, ¿pero qué? ¿Por qué? Porque la fuente de bronce está preparada. El agua dentro de la fuente de bronce está puesta en el nombre de Jesús para darle gracia al Señor, porque Él nos limpia y nos limpió con su sangre maravillosa, poderosa, inigualable. Ahora, ¿el tema dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué? ¿Por qué una persona que no pasa por el juicio, una persona que no entra en el juicio, una persona que no pasa en definitiva por el altar, ¿qué pasa? Tiene un problema. ¿Por qué? Porque, repito, no es porque el diablo o el enemigo tenga autoridad. ¿Por qué las personas caen? ¿Por qué se aligeran las definiciones de decir no pasa nada? Yo tengo control de las cosas. Yo siempre digo, la persona que dice yo tengo todo controlado no tiene controlado ni cuando pestanea tiene controlado. Esto es maravilloso, pero es así. Ahora, muchos dicen, no, pero yo sabés que la voy llevando. ¿Qué vas llevando? Si no está Cristo en tu vida no lleva nada. Es más, con Cristo tampoco llevo nada, Él lleva mi vida. Entonces, es importante destacar eso. Entonces, ¿por qué? Porque no es que, repito, le echamos muchas veces la culpa al diablo. El diablo no tiene no tiene culpa de muchas cosas que nosotros hacemos. Nosotros, si estamos sucios, no podemos echar la culpa al diablo. Lo digo despacio. Nosotros, si estamos sucios, no podemos echar la culpa al diablo. La culpa, el diablo ya no la tiene. El diablo se nos mira y se ríe. Mirá, sigue en la misma. Sigue revolcado. Biblia, el hijo pródigo estaba revolcado entre medio de los cerdos, comiendo la comida de los cerdos. Algarroba, dice el texto. ¿Sí? Y razona luego de como Job, digo, capítulo 42 de Job, también dice, razona y dice, ¿qué pasa? ¿Qué me está pasando? El pródigo también se paró y dijo, ¿qué pasa? ¿Qué me está pasando? Ambos se pararon, momento de lucidez, momento ya de qué, momento de fuente de bronce, momento de fuente de bronce. ¿Qué pasó? Pablo, se me están cayendo las escamas. Estoy recuperando la visión. Estoy recuperando la visión. El agua que hace, te hace recuperar. La fuente, perdón, en definitiva, en su totalidad, digo, te hace recuperar lo que sos en el Señor, en el nombre de Jesús. Por eso la oposición, por eso muchos dicen, no, pero los cristianos, esto, que vengan a, ¿para qué? Si, los cultos, que esto, si no es lo mismo. No, ¿saben por qué? Porque en breve, cuando se abra, nadie quiere, le digo de verdad, y no estoy haciendo política, de verdad, lo digo, esto a nivel mundial, porque esto no es una cuestión argentina, esto es a nivel mundial obviamente, pero nadie quiere
El enemigo no quiere que se manifieste la palabra, pero tenemos que hablar abiertamente cómo son las cosas. Acá no es lo que diga el enemigo, acá o sus planes, acá es lo que Dios dice, y el que tiene la última palabra es el Señor, en el nombre de Jesús. Por eso no te aflijas, no se agite tu corazón, no te agites en el nombre de Jesús. Amén, en el nombre de Jesús, porque Dios te dice, Dios va a bendecirte, está Gabriel Medina, en medicina, digo, en el nombre de Jesús, con toda la bendición, hijo. Entonces, ¿dónde está el tema? Vamos a meternos de lleno. Cuando yo ministro sucio, la suciedad, todos sabemos que es contaminación. Ahora, bien dicho, el punto ¿dónde está? El punto ¿dónde está? ¿Qué es para mí bueno y qué es malo? Porque no todos tienen los mismos valores. Para otros, lo bueno para otros es malo para mí. Y para otros, lo bueno mío es malo para ellos. Para muchos tener fe es malo, porque tienen que sacar cosas que ya no edifican. Lo hablamos el día miércoles. Que, ejemplo, el matriarcado. Alguien con matriarcado, machismo, son los dos extremos de ambas partes. No nos permite ser quien tenemos que ser en el Señor. Afectamos matrimonios, afectamos a los hijos. Entonces, ¿el tema dónde está? Segunda de Corintios. Vamos ahí. Y acá lo dice abiertamente. Capítulo 7, verso 1. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, dice, limpiémonos, ahí lo dice abiertamente, limpiémonos. ¿De qué? ¿De qué? De toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Por qué? Perfeccionando la santidad ¿en qué? En el temor o respeto a Dios. Que es lo mismo. Gloria a Dios por todo lo que están escribiendo, que se entiende. Entonces, ¿el tema dónde está? Si yo no me limpio, lo que estoy evitando es la fuente de bronce. Si yo evito el verso 1 de 2 de Corintios, capítulo 7, verso 1, que dice, limpiémonos, es una orden, mandato, de toda contaminación de carne. Entonces, muchos dirán, ¿por qué me está hablando tanto esto? Yo en unos minutos les voy a decir esta gloria a Dios, les voy a decir el motivo de por qué es importante la fuente de bronce, en el nombre de Jesús. Entonces, verso 2 y verso 3. Pablo hablando, admitirnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Entonces, dicho esto, en el nombre de Jesús, ¿qué es lo que sucede? En el verso 3 de 2 de Corintios dice, capítulo 7 dice, el verso 3, no lo digo, ahí está, no lo digo para condenación o para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón, ¿para qué? Para morir y para vivir, ¿qué? Juntamente. Mucha franqueza, verso 4, tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto a vosotros, estoy lleno de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, la iglesia más pobre, dice, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino en todo que fuimos atribulados. De fuera, conflictos, de dentro, temores. Repito, fuimos atribulados. De afuera, conflictos, y de adentro, temores. Tremendo. Entonces, pero Dios, verso 6, pero Dios consuela a los humildes y agrega la consolación sobre Tito, en el nombre de Jesús. Entonces, ¿por qué vemos todo esto? Porque el atrio, ¿qué representa el atrio? Atrio, lugar santísimo. Atrio, lugar santo, lugar santísimo. ¿Qué representa el atrio? Para los que anotan, ¿qué representa todo el tabernáculo? El tabernáculo representa, en definitiva, lo que les quiero decir, es el sacrificio de Cristo. Ni más ni menos. Todo el tabernáculo, todo. Porque todo tenía las medidas, todo tenía medidas. Cada palo, cada poste tenía las pieles, las telas, todo. Hasta los hilos, que lo vamos a hablar en su momento, todo lo que ataba la carpa del tabernáculo, cómo se armaba, cómo se desarmaba,
todo tenía una manera. Por eso los sacerdotes eran los que estaban encargados de cuando se había que levantar el tabernáculo. Dios hablaba, decía, es ahora, hay que levantar el tabernáculo, ahora hay que orar, hay que levantar el tabernáculo. Este es el momento de levantar clamor, de levantar alabanza, de levantar adoración, de levantar oración en el nombre de Jesús. Entonces, nosotros como sacerdotes tenemos que saber que es el tiempo de que el tabernáculo tiene que ser movido, que el tabernáculo, nuestro tabernáculo tiene que ser movido. ¿En qué manera? A través del altar, a través de la fuente de bronce, a través del atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Tiene que ser movido. No puede ser que, bueno, está bien, esperemos que alguien nos venga a dar la comida como los pajaritos que están ahí con su boquera amarilla esperando a que venga la madre y le tire la comida adentro. No. Por eso nosotros celebramos como matrimonio apostólico o pastoral, si se quiere, en el nombre de Jesús, tanto mi esposa Mónica como el que les habla. ¿Qué cosa? Celebramos sus vidas, nuestros hijos ministeriales que están conectados, celebramos todo lo que emprenden, como Dios ha movido su mano poderosa sobre ustedes, como Dios ha movido su mano poderosa sobre sus familias, sobre sus hogares, sobre sus economías, sus cuerpos en todo este tiempo, en el nombre de Jesús. Por eso la importancia, repito, la importancia de entender que el lugar, repito, que el tabernáculo en sí es el sacrificio de Cristo, en el nombre de Jesús. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque el atrio, ¿qué representa? En este caso, representa el lugar central del sacrificio de Cristo. Entonces, ¿por qué? Porque en el atrio, para los que anoten esto por favor, en el atrio yo debo tener una vida sacerdotal. En el atrio yo necesito tener una vida sacerdotal. Lo dijimos el otro día, lo dijimos hace unos días. Lo que yo oculto acá es público allá. Lo que yo oculto acá es público en el cielo. Yo no puedo, a Dios no le puedo, porque Dios no puede ser, no, Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios sabe cuando yo miento, la quiero maquillar, como decimos nosotros, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Entonces, habiendo hablado todo esto, ¿dónde está la clave? Solo Dios y yo sabemos cómo estoy cada día. Solo Dios y yo sabemos, solo Dios y nosotros sabemos cómo estamos cada día. Entonces, habiendo leído todo esto, tenemos que volver a Éxodo. Vamos a Éxodo, en el nombre de Jesús, capítulo 38. Antiguo Testamento, el Testamento según, Éxodo capítulo, 38, verso 8, 38, 8, del libro de Éxodo. Y dice el verso 8, si lo encontraron, 38, 8, en el nombre de Jesús. Y ahí dice, también hizo, otra vez hablando de la fuente de bronce. ¿Y qué más? Y dice, y su base de bronce. Y fíjense lo que había adentro. Está Teresa. Fíjense lo que había adentro. Y dice, también hizo, verso 8, la fuente de bronce y su base de bronce, de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Qué había pegado adentro de la fuente de bronce? Espejos. Wow. ¿Cuántos quieren que Dios los respalde? Bendiciones, Tere. ¿Cuántos quieren que Dios los respalde? Bueno, hay que pasar por la fuente de bronce. Muchos dicen, en el altar de bronce, fuente, altar de bronce, Señor, donde tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre, dice el texto. A donde el sacerdote canta, alaba. El sacerdote está cantando, está alabando, está rompiendo estructura. Hoy nosotros como sacerdotes, como pastores, como padres en la fe de ustedes, estamos declarando la palabra en esta noche. Porque nada será igual.